Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de teneros aquí hoy porque tengo un vídeo que creo que os va a encantar, especialmente si os gusta el misterio, las flores y bueno, el salseo. Hoy vamos a desentrañar un secreto oculto, una especie de código secreto, escondido nada más y nada menos que en un ramo de flores. Sí, como lo oís. Y para los que sois nuevos por aquí, bienvenidos oficialmente a la familia. No olvidéis suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, donde hablamos de todo un poco, desde tendencias de moda hasta misterios florales. Y ahora sí vamos a meternos de lleno en el tema porque esto promete. El título del vídeo lo dice todo, Demet no lo creerá, flores con mensaje oculto. Descubre aquí el secreto. Ya sé, estáis pensando, ¿un mensaje oculto en flores? ¿En serio? Pues sí, en serio. Y lo mejor de todo es que este tipo de mensajes ocultos, esta forma de comunicación secreta a través de las flores, tiene una historia fascinante y se conoce como floriografía. Es algo que se usó muchísimo en el pasado, especialmente en la época victoriana, cuando las normas sociales eran muy estrictas y expresar ciertos sentimientos abiertamente era prácticamente imposible. Así que imaginen, las flores se convirtieron en un lenguaje en sí mismas, una manera de decir lo que no se podía decir con palabras. Ahora, antes de que nos sumerjamos en el caso específico que os traigo hoy, quiero daros un poco más de contexto sobre la floriografía. Cada flor, cada color, incluso la forma en que se presentaba el ramo, todo tenía un significado. Por ejemplo, una rosa roja obviamente simbolizaba amor y pasión. Un clavel rojo podía significar admiración, mientras que un clavel amarillo expresaba desprecio o rechazo. Las margaritas, por su parte, representaban la inocencia y la pureza. Y así, cada flor tenía su propio mensaje. Imaginen el cuidado y la dedicación que se ponía en la creación de un ramo para asegurarse de que transmitiera el mensaje correcto. Era todo un arte, una forma de poesía visual. Pero, ¿cómo sabía la gente qué significaba cada flor? Pues existían diccionarios de flores, libros que explicaban el significado de cada una. Estos diccionarios eran muy populares en la época victoriana y permitían a la gente descifrar los mensajes ocultos en los ramos que recibían. Imaginen la emoción de recibir un ramo y tener que correr a buscar el diccionario para descubrir qué os estaban intentando decir. Era como un juego, un código secreto que solo unos pocos conocían. Y ahora, volviendo al caso que nos ocupa, el de Demet y el ramo con el mensaje oculto. He de decir que este caso es un poco especial, porque no se trata de un mensaje encriptado usando la floriografía tradicional al 100%. Digamos que se han tomado algunas licencias creativas. Pero no os preocupéis. Eso no lo hace menos interesante, al contrario. La historia comienza con Demet, una chica que, por lo que me han contado, es un poco despistada pero tiene un corazón de oro. Demet recibe un ramo de flores de un admirador secreto. El ramo es precioso, una mezcla de colores vibrantes y flores exóticas. Pero Demet, siendo Demet, lo primero que piensa es qué bonito. Pero, ¿quién me lo habrá mandado? Y aquí es donde empieza el misterio. Demet empieza a investigar quién podría ser el remitente. Le pregunta a sus amigas, a sus familiares, incluso a algunos de sus pretendientes. Pero nadie sabe nada. El ramo llegó sin tarjeta, sin ninguna pista que pueda revelar la identidad del admirador secreto. Entonces una amiga de Demet, que es muy aficionada a la floriografía, le sugiere que mire con detenimiento las flores. Le dice, Demet, quizás el ramo tenga un mensaje oculto. Quizás tu admirador secreto está intentando decirte algo a través de las flores. Demet al principio se muestra un poco escéptica. Pero decide seguir el consejo de su amiga. Empieza a examinar cada flor con detenimiento. Mira los colores, las formas, incluso el número de flores de cada tipo. Y entonces, eureka. Descubre algo interesante. En el ramo hay 3 tipos de flores que destacan especialmente, unas orquídeas moradas, unos lirios blancos y unas rosas amarillas. Ahora, vamos a analizar el significado de estas flores, pero con un pequeño giro porque como os dije antes, este no es un caso de floriografía tradicional al 100%. Las orquídeas moradas en general simbolizan admiración, respeto y realeza. En la floriografía tradicional, también pueden significar belleza refinada. Pero en este caso vamos a darle un significado adicional.
El color morado en muchas culturas se asocia con la creatividad, la imaginación y la espiritualidad. Así que en este contexto podríamos interpretar las orquídeas moradas como un mensaje de admiración hacia la creatividad y la singularidad de Demet. Quizás el admirador secreto admira su forma de pensar, su originalidad y su espíritu libre. Los lirios blancos, por su parte, suelen representar pureza, inocencia y humildad. También se asocian con la elegancia y la sofisticación. En la floriografía, los lirios blancos también pueden simbolizar un nuevo comienzo o un renacimiento. En este caso podríamos interpretar los lirios blancos como un mensaje de admiración hacia la pureza de corazón de Demet, su bondad y su honestidad. Quizás el admirador secreto ve en ella una persona genuina y auténtica. Y por último, las rosas amarillas. Aquí es donde la cosa se pone un poco más interesante, porque las rosas amarillas tienen un significado un poco ambiguo. En la floriografía tradicional, las rosas amarillas pueden simbolizar amistad, alegría y cariño. Pero también pueden significar celos, infidelidad o incluso un amor que se desvanece. Así que, ¿qué significan en este caso? Aquí es donde entra en juego la interpretación creativa. Si tomamos en cuenta el contexto general del ramo, la presencia de las orquídeas moradas y los lirios blancos, creo que podemos descartar la idea de que las rosas amarillas representen celos o infidelidad. En cambio, creo que simbolizan amistad y cariño. Pero, ¿por qué rosas amarillas en lugar de rosas rojas, que simbolizan el amor y la pasión? Aquí es donde mi teoría se pone un poco más interesante. Creo que el admirador secreto de Demet siente algo más que amistad por ella, pero aún no se atreve a expresar sus sentimientos abiertamente. Las rosas amarillas serían una forma de decirle, te quiero, pero por ahora, te ofrezco mi amistad y mi cariño. Es como un paso previo al amor romántico, una forma de tantear el terreno. Pero el misterio no termina ahí. Demet se da cuenta de que el número de flores de cada tipo también podría tener un significado. Hay 3 orquídeas moradas, 5 lirios blancos y 7 rosas amarillas. ¿Podría ser esta una especie de código numérico? Demet empieza a buscar patrones. Prueba a sumar los números, a restarlos, a multiplicarlos. Pero no encuentra nada que tenga sentido. Hasta que se le ocurre una idea brillante. ¿Y si los números representan fechas? Demet empieza a pensar en fechas importantes. Cumpleaños, aniversarios, días especiales. Y entonces se da cuenta de que el 3 de mayo es el día en que conoció a uno de sus pretendientes. El 5 de julio es el cumpleaños de otro. Y el 7 de agosto es el día en que tuvo una cita memorable con un tercero. ¿Podría ser que el admirador secreto sea uno de estos 3 pretendientes? La idea parece plausible. Pero Demet todavía no está segura. Necesita más pistas. Entonces decide investigar un poco más sobre los 3 pretendientes. Habla con sus amigas, consulta las redes sociales, incluso contrata a un detective privado. Y después de una intensa investigación, Demet descubre la verdad. El admirador secreto es el pretendiente del 7 de agosto. El chico con el que tuvo la cita memorable. Al parecer, la cita le había impresionado tanto que había decidido declararle su amor de una forma original y creativa. Demet, al descubrir la identidad de su admirador secreto, se siente muy emocionada. Le encanta la idea de que alguien se haya tomado tantas molestias para conquistarla. Así que decide darle una oportunidad al chico del 7 de agosto. Y, ¿quién sabe? Quizás esta historia de flores con mensajes ocultos tenga un final feliz. Y esa es la historia de Demet y el ramo con el mensaje oculto. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? A mí me ha encantado desentrañar este misterio con vosotros. Creo que es una historia muy bonita que demuestra que el amor puede expresarse de muchas formas diferentes, incluso a través de las flores. Así que, para recapitular, hemos visto cómo la floriografía, el lenguaje de las flores, se utilizaba en el pasado para expresar sentimientos que no se podían decir con palabras. Hemos aprendido que cada flor, cada color, cada número tiene un significado. Y hemos desentrañado el misterio de Demet y su ramo con el mensaje oculto. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Y ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido la historia de Demet?
¿Creéis que el chico del 7 de agosto hizo bien en enviarle un ramo con un mensaje oculto? ¿O pensáis que debería haber sido más directo? Dejad vuestros comentarios abajo, que me encanta leeros y saber vuestras opiniones. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal para no perderos ninguno de mis vídeos. Me ayudaríais muchísimo a seguir creando contenido que os guste. Y recordad, siempre hay un mensaje oculto esperando a ser descubierto, ya sea en un ramo de flores, en una canción, o incluso en una simple conversación. Así que estad atentos y no os perdáis nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.